Los vegetales, las plantas, y entre ellos los árboles, son seres vivos que, como tales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. A los animales les sucede lo mismo, pero animales y vegetales se diferencian en muchas cosas, y fundamentalmente en que el nacimiento, el crecimiento y por lo tanto la forma de alimentarse, de captar energía y de reproducirse, se llevan a cabo de una forma muy distinta. Los árboles, como el resto de los vegetales, son los únicos seres vivos capaces de alimentarse de materias no vivas, es decir, son capaces de vivir gracias a los minerales del suelo, del agua y de la luz del sol. Pero, ¿cómo se produce esto tan sencillo al primer golpe de vista y que, sin embargo, continúa siendo en parte un misterio? Veamos cómo come un árbol. En la zona superficial de las raíces se forman pequeños pelos que se extienden por el suelo y absorben la humedad mediante un proceso de ósmosis. Las sales minerales esenciales para el crecimiento son también absorbidas, disueltas en la corriente de agua. Esta disolución penetra en los vasos xilemáticos de las raíces y es distribuida por todo el árbol mediante un sistema de bombeo aún desconocido. El agua, más las sales minerales, ascienden a lo largo del tronco a través de minúsculas canalizaciones leñosas. Un roble adulto bombea 450 litros de líquido del suelo al día a una velocidad, si el tiempo no lo impide, de 7 metros por hora. El agua se dispersa por todas las ramas. Si este árbol tuviera 28 metros de altura y consiguiera hacer ascender el agua a 7 metros por hora, el agua que está llegando en este momento a esta hoja, que es la más alta, salió, por así decir, del suelo tan solo hace 4 horas. O lo mismo, aquí mismo, dentro de 4 horas, llegará el líquido que está siendo absorbido en este momento. Estamos en las hojas. Aquí, el 99% del agua se elimina por evaporación a través de los estomas de las hojas. Se mantiene así un trasiego constante de agua por todo el árbol, que en un roble, un día de verano, puede ser de hasta 450 litros. La hoja posee una capa protectora externa, como nuestra piel, y que se llama igual, epidermis. En el centro del corte transversal de la hoja existen unos haces vasculares que transportan las sustancias nutritivas a la hoja y fuera de ella, a través del xilema y del floema. La parte central de la hoja está formada por el parenquima, el denominado enempalizada y el esponjoso. En la zona intermedia están los cloroplastos, necesarios para la fotosíntesis. Y los estomas en la parte superficial, que son, por así decir, los pulmones por donde respira el árbol. De hecho, las hojas de un árbol funcionan como aparato digestivo, respiratorio y metabólico al mismo tiempo. En las hojas, bajo los efectos de la luz solar, la clorofila de la hoja
transforma el agua con las sales minerales disueltas y el anhídrido carbónico del aire en savia alimenticia. Un solo árbol, nuestro roble, puede evaporar 110.000 litros de agua entre los meses de abril y septiembre. Imaginémonos un bosque como este, donde puede haber más de 50.000 ejemplares adultos, más de 5 millones de metros cúbicos de agua que se hace retornar a la atmósfera, habiéndola obtenido del suelo. Añadamos además el aporte continuo de oxígeno puro de un bosque como este. La savia, o sea, los nutrientes de la planta, salen de la hoja y vuelven a repartirse por todo el árbol. Los vasos de descenso se sitúan en un estrecho corredor situado entre la corteza y la albura. Por eso, un corte en la corteza que deja la albura al descubierto, en algunos casos sirve para la obtención de sustancias útiles para el hombre, como la resina en este caso, pero casi siempre acaban con la vida de un árbol. Un corte transversal a un tronco que toque la albura lo seca irremediablemente. La savia, el verdadero alimento de nuestros árboles, de las plantas, es utilizada para asegurar el crecimiento de la misma, para la consecución de la reproducción, por lo tanto, del fruto, y para el nacimiento de nuevas hojas. Los árboles crecen en grosor gracias a la actividad de una única capa de células llamada cambium. Esta capa produce albura, también llamada xilema por su cara interna, y produce corteza o floema por la externa. Dado que el cambium se divide continuamente, las células xilemáticas de la albura, formadas en los primeros años del árbol, van apartándose progresivamente del cambium y sufriendo cambios físicos y químicos que dan lugar a la característica médula o duramen. Esta operación que estamos viendo sobre un pino nos sirve para saber su edad y también para conocer los avatares climáticos de la zona donde está. Cada año se produce un anillo y cada anillo indica un año de vida para esa planta. 25 años. Esos anillos son de grosores diferentes. Un buen año, húmedo, rico, hace engordar y por lo tanto crecer más a un árbol que un año más seco. Los anillos del tronco de un árbol son como su biografía. Pero continuemos con la savia.
La savia sobrante es almacenada por el árbol especialmente en las raíces. Estas reservas servirán para el lanzamiento del árbol en la estación del renacimiento y servirán básicamente para permitir el crecimiento de las nuevas hojas. El milagro anual de las plantas reside en su capacidad de aprovechamiento de los materiales básicos de la vida. Hace unos 3.000 millones de años se crearon sobre la Tierra unos cuerpos que se llamaron microplasmas, que se especializaron en bacterias y algas. Estas algas eran capaces de aprovechar la radiación del sol, la luz, para producir alimento. Estas microalgas tenían una sustancia muy especial, la clorofila, y con ella pudieron autoalimentarse y producir además oxígeno que expulsaban hacia la atmósfera. Y así el oxígeno se liberó y comenzó a acumularse, y con ello se creó una capa alrededor de la Tierra que el Sol a grandes alturas transformó en ozono, extendiéndose así una pantalla protectora capaz de filtrar los rayos solares más fuertes. Y fue la vida. En el principio de la vida está la clorofila. Sin temor a generalizar y quizá a exagerar, todo en el principio fue la planta. Y cuando habitó sobre la tierra, la vida se hizo posible. Pero generalizando aún más, todo lo que existe sobre la tierra, de vivo y de inerte, participa de los mismos principios. Todo es lo mismo. Y de verdad, si algo falta, perderemos todos.